Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga. Espero que estén teniendo un excelente mes de mayo y estamos felices de estar aquí siempre reunidos con ustedes a través del canal profético de YouTube, que compartimos también estas enseñanzas y palabras a través del Facebook y a través del Instagram. Ya saben, en las cuentas de las redes sociales están ahí siempre conectándose con nosotros. Así que damos gracias a todos, gracias por sus testimonios, por sus palabras, por sus ofrendas, por palabras de ánimo, por sus oraciones que son muy valiosas, las necesitamos mucho, sobre todo en estos tiempos. Y también damos gracias al Señor Dios Todopoderoso, a Él sea toda la gloria porque este mes han habido respuestas de muchas peticiones de oración que siempre los llevamos a la presencia de Dios y oramos para que el Espíritu Santo siempre nos dé revelación y que traiga respuestas, ¿no? Entonces, damos gracias al Señor por eso. Hoy día estoy aquí, ya saben, por orden del Señor, porque el Espíritu Santo quiere enseñar algo a la iglesia, quiere preparar. Nos está preparando no solo para la noche profética, que será el 31 de mayo, donde vamos a la administración de esto, de esta palabra, sino también para la segunda mitad del año, donde Dios va a cumplir no solo sus promesas, va a traer grandes respuestas, sino porque necesita usarnos como vasos de honra, consagrados. Necesita que seamos obreros fieles y aprobados. Y para esto es porque Dios va a traer, obviamente, recompensa, restauración, restitución, va a traer justicia, aceleración, va a traer muchas cosas y nos necesita listos. Eh, Dios está preparando, ¿no? A una nueva generación que realmente quiere no solo vivir para Él, sino que quiere que Él viva en ellos. Entonces, oramos en esta hora para que sea el Espíritu Santo siempre dirigiendo mi vida, para que te prepare para recibir la palabra, que esta palabra sea confirmada a tu vida, que tú puedas entender las claves de todo lo que Dios está queriendo desatar en este tiempo. Este es un tiempo de revelación, donde Dios nos está preparando, donde Dios nos está limpiando, nos está purificando, porque nos va a llevar a un crecimiento mayor. Así que damos toda gloria y honra al Padre de los cielos, a nuestro Señor Jesucristo, que fue el que pagó el precio por nosotros, por nuestra redención, nuestra libertad. Y gracias a nuestro bello Espíritu Santo, que siempre es el que trae la palabra, la enseñanza, Él es el maestro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de esto, de cómo prepararnos para hacer esos vasos de honra santificados, ya que el Señor, obviamente, les dije que me dio un sueño, donde me dio una palabra, y me ha seguido hablando a través de otras palabras para complementar la enseñanza a la iglesia, porque esta es una enseñanza para la iglesia de Cristo y especialmente para los que están ya en el ministerio sirviendo al Señor y también para los que van a entrar al servicio, ¿no?, del ministerio. No todos están llamados a estar en los 5 ministerios, pero también hay otros ministerios importantes que complementan la obra y es para trabajar todos en equipo, todos como cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, todo este tiempo, como hemos visto, los primeros 4 meses del año, Dios nos ha estado procesando prueba tras prueba, pasando por procesos duros, muy difíciles, confrontándonos a todos, a todos. Imagínense más los líderes, más todavía, eh, porque nosotros somos responsables de llevar vidas, de obviamente ser esos instrumentos para edificar vidas, bendecir vidas, transformar vidas, eh, llevar mensaje de esperanza, de vida, de fe, y todo eso debe ser un testimonio en nuestra vida. Entonces, nosotros estamos llamados a ser ejemplos, ¿no? Ejemplos para todos. Y que la gente vea que nosotros
Vivimos lo que predicamos, porque de nada sirve llenarme de pura palabra si yo no vivo lo que predico. Y tampoco me sirve de nada tener tantos dones, tanto ministerio, tanta unción, si no tengo amor. Entonces, aquí es donde empezamos porque por el amor de Dios y por la gracia de Dios hemos visto en este mes, sobre todo en este quinto mes, hemos visto cada día que necesitamos más de la gracia de Dios. De verdad, porque eh, podemos ser tan, a veces tan frágiles, a veces Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Por eso Pablo decía, no, bástate mi gracia, le decía el Señor a él, bástate mi gracia porque en tu debilidad yo me fortalezco. Entonces él decía, entonces me hago más débil para que Dios se glorifique más en mi vida. Y es verdad, eso es lo que necesitamos. Hacernos débiles, morir a nuestro yo, porque es necesario que estemos muertos junto con Cristo Jesús. Y eso es algo que hemos estado viendo en estas enseñanzas de los 30 días de meditación en la palabra de la gracia de Dios, sobre la gracia de Dios, de que por la gracia de Dios hemos sido salvos. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros ya no deberíamos tener apego a las cosas terrenales. Ya nuestra mirada no debería estar abajo, debería estar arriba, en las cosas celestiales, en las cosas divinas, anhelar, ¿no? Recibir todas esas cosas eh, que, 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 que nuestro espíritu debe anhelar y no solamente alimentar las cosas de la carne, porque esas son cosas que nos van a sacar justamente el propósito de Dios. Vimos en una de las clases que tuvimos que la carnalidad no precisamente es algo que puede ser un pecado, sino es parte de la naturaleza caída que hace que lo natural vaya por encima de lo espiritual. Entonces muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? No, así como no nos damos cuenta, sobre todo, yo estaba dando esta clase a los intercesores, no nos damos cuenta de las distracciones que nos manda o que a veces podemos todavía estar en la carne y estar produciendo más frutos de la carne que frutos del espíritu. Y también, obviamente, las preocupaciones, las ansiedades, todas esas cosas son obstáculos para que nosotros permanezcamos en el altar de oración y en la presencia de Dios. Así que tenemos que ver muy sutilmente cómo el enemigo trabaja muchas veces para que nosotros estemos bloqueados espiritualmente, paralizados espiritualmente y lo que es peor es contaminados espiritualmente. Eso es lo peor ya. Eso ya... creo que los tres son situaciones peores, pero creo que ya la contaminación es como que ya hay algo que tomó totalmente, ¿no? Tomó totalmente el control y obviamente el enemigo ya está operando con muchísima más influencia en nuestra vida de una forma negativa. Entonces ahí no vamos a producir obviamente frutos del espíritu, sino totalmente frutos de la carne y podemos estar bajo la influencia, ya sabemos, de un espíritu llamado Jezabel que principalmente se levanta contra la gente profética, los profetas, obviamente apóstoles, porque ellos también llevan el ministerio del profeta dentro de ellos, salmistas, profetas y de todo tipo. Entonces, esto es lo que pasa esto en la iglesia. Lo primero que tenemos que ver es quiénes somos en las manos de Dios. Es por eso que este mes también estamos intensificando en el Instituto Profético estamos hablando de la serie sobre tu identidad profética y tu propósito en Dios, ¿no? El mes pasado vimos el llamado, descubriendo tu llamado y tu propósito en Dios. Pero este mes el Señor me enfatizaba justamente eso y esto va a complementar también y lo que hablemos en la noche profética también, que es algo más profundo, que tiene que ver con raíces de iniquidad, sobre cómo el enemigo destruye los vasos de honra o vasos consagrados cuando ellos obviamente abren puertas, cuando no cierran ciclos en su vida, cuando permiten que otras cosas entren a contaminar su cuerpo, su templo, su mente, ¿no? Puede entrar por los ojos, por los oídos, por los sentidos, por cualquier lado puede entrar.
y a veces no nos damos cuenta. Entonces aquí donde Dios nos llama, por eso, a estar siempre vigilando y orando. Vigilen y oren. Por eso, no solamente es orar, es vigilar también. Entonces tenemos que estar despiertos en el espíritu y estar conectados en el espíritu. Y para eso necesitamos ser espirituales, porque si somos carnales no podemos conectarnos en el espíritu. Y es mucho peor si somos religiosos. Eso es peor. Eso es lo peor de lo peor. A veces Dios prefiere gente que por lo menos si son carnales sepan reconocer sus carnalidades o sus pecados. Pero la religiosidad es lo peor porque por el orgullo y también por su ceguera espiritual, eso es lo peor porque no pueden ver, no pueden ver y también sordera espiritual, no escuchan. Y ellos creen y entienden todo en su propio entendimiento, en su propia sabiduría. Entonces, Dios quiere liberarnos de todas las cosas, que eso no hay en nuestra vida, sino que entendamos quiénes somos en Dios, cómo es nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad profética tiene que ver con nuestra identidad en Cristo, con nuestro propósito, con nuestro llamado. ¿A qué Dios nos llamó a ser? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Y qué Dios nos llamó a ser? Y sobre todo entender que somos vasos de barro en sus manos, para que Él nos forme y nos transforme. Ok, entonces vamos a Isaías 64. Y aquí comenzamos porque con esto tenemos que ver específicamente qué es lo que pasa con la iglesia, por qué pasan tantas cosas con la iglesia y por qué Dios está llamando justamente a un tiempo donde ya tenemos que dejar ya no solo cosas del pasado, sino cosas pecaminosas, que tienen que ver cosas con inmundicias, iniquidad, toda esa contaminación que viene a perturbar a los hijos de Dios, ¿no? Vamos a ver, el 64 es desde el versículo... vamos a ver, versículo 3. Vamos a hablar del 3. Porque aquí empieza a haber un clamor al Señor, obviamente sobre lo que Él estaba trayendo como juicio a las naciones, ¿no? Las naciones, dice, temblarían ante tu presencia. Y luego dice, cuando, haciendo cosas terribles, cuales nunca hubiéramos esperado, descendiste y se derritieron los montes delante de ti. Entonces empiezan a hablar de los juicios de Dios aquí. Isaías comienza a hablar sobre los juicios que el Señor empezaba a traer por causa, ¿no?, del pecado y la iniquidad de las naciones. Y luego dice, nunca nadie oyó, nunca oídos percibieron, ni ojo vio un Dios fuera de ti, que hiciera algo por aquel que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría practicaba la justicia, de quienes se acordaban de ti según tus caminos. Pero tú te enojaste porque pecamos, porque en los pecados hemos preservado largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Entonces, esa es una pregunta que Isaías se hacía, porque él veía que el Señor venía sobre los que hacían justicia, practican la justicia. Siempre el Señor viene sobre los que practican justicia, son con los justos. Y también de los que se acuerdan, dice, de sus caminos, ¿no? De que aunque hayamos estado torcidos, podemos regresar al camino recto, ¿no?, del Señor. Pero sabe también que Él se enoja, porque el Señor se enoja, aunque Él es lento, dice, para la ira, y es grande en misericordia. Va a llegar un momento que Dios se va a enojar como Padre, porque Él es Padre, porque nos ama, porque sus juicios son para arrepentimiento, para que, dice, aún el malvado se arrepienta y encuentre misericordia. Y todos podemos ser quizás parte de eso, porque si hacemos cosas injustas, cosas malas, necesitamos arrepentirnos y alcanzar la misericordia de Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere. Por eso que él decía, ¿podemos acaso ser salvos? En aquel tiempo no estaba todavía el nuevo pacto, no estaba la gracia de Dios. Entonces ellos tenían que alcanzar la salvación por medio de sacrificios y todo lo que hacían. Dice, pues todos nosotros como cosa impura
todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, porque ellos hacían la justicia a su manera, de la manera que ellos creían que eso era la justicia, pero Dios siempre les recordaba, mi justicia es que veas a los pobres, atiendas a las viudas, que obviamente no traigas opresión sobre ellos, que no robes, ¿no? Que no hagas maldad, que veas aún, ¿no? A los extranjeros, seas hospitalario, sea amable, debes ser generoso, bondadoso, comparte lo que tienes. Entonces, pero ellos hacían otras cosas y dice que nuestra justicia humana es como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces muchas veces podemos estar en esa situación también, aún siendo cristianos. Y dice, todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y eso es lo que pasa. Pasa que, por eso dice, los árboles de justicia crecen y florecen, ¿no? Y son rectos, pero hay otros que no, están torcidos y obviamente y aún son arrancados también. Luego dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por eso escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Porque por nuestra propia maldad, por nuestra propia iniquidad, va a pasar que vamos a traer consecuencias, no solo sobre nosotros, sino sobre nuestra descendencia. Y en el 8 dice, ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y luego obviamente hace un clamor de súplica Isaías. Pero este es el versículo clave. Primero reconocer que el Señor es nuestro Padre. Y por cuanto es nuestro Padre, es Padre Dios creador, nos dio la vida. Nuestra vida depende de Él. Él es el que nos va a formar. Y nosotros nos hizo del barro. O sea, miren, él tomó la tierra del barro y nos formó. Dio su aliento de vida y obviamente vinimos a la vida. Pero somos obras de la mano de Dios. Entonces, cuando nosotros permitimos que en nuestra vida haya orgullo, injusticia, maldad, nosotros nos olvidamos de eso, de que tenemos un Dios que es Padre, que es soberano, y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera, porque Él es Dios y nosotros no podemos luchar contra Dios. Decir, no hagas esto, hazlo a mi manera, o no quiero pasar por esto. No, los procesos son necesarios y a veces dice, no, estas tribulaciones son temporales para que luego venga, obviamente se forme en nosotros el carácter, la paciencia, tener la esperanza y que venga la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios se está acercando a una mayor gloria, viene a la casa de Dios, una mayor gloria viene al pueblo de Dios, una mayor gloria viene sobre las naciones. Y Dios por eso necesita ya, obviamente, en esta temporada, que nosotros seamos formados como esos vasos de honra, los vasos consagrados, santificados para la gloria de Dios. Entonces Él es el alfarero y nosotros, obra de sus manos, somos todos nosotros, todos, no se escapa ninguno. Amén. Entonces, luego vamos a algo que también luego el Señor me habló porque me dio la visión de un hacha. Cuando nosotros estábamos clamando, obviamente, que Dios trajera limpieza y restauración y todo eso. Y de pronto vi un hacha y me decía, el hacha ya está puesta, el hacha ya está puesta. Entonces cuando yo vi la palabra, obviamente es la palabra que dijo Juan el Bautista cuando llamaba al arrepentimiento. Y si vemos en Lucas 3, luego que él habla de que obviamente dice como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esos son, todo esto es lo que estamos viviendo ahora en el final de los tiempos, porque el espíritu de Elías viene antes de la llegada de Cristo. Entonces, el espíritu de Elías ya se está moviendo en toda la tierra. Y sabemos que en aquella época a Juan el Bautista
fue llamado justamente a cumplir esta palabra porque él tenía que preparar el camino del Señor. Él era ese profeta abanderado, que abría camino, que abría brecha, y su misión era eso, llamar al arrepentimiento. Así que su misión era muy evangelística, para alcanzar a los perdidos y llamar al arrepentimiento principalmente. Entonces eso fue lo más importante que él hizo en su ministerio, tenía que ver con la salvación de las personas. Por eso dice toda carne, verá toda carne la salvación de Dios. Por cuanto obviamente se enderezan sus caminos, se arrepienten. Y luego dice que decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, porque obviamente el bautismo no tiene que ver solo con un chapuzón o solo con una decisión pública de seguir a Cristo, tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con purificación. Entonces la gente anhelaba ser purificada. Y miren lo que él les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque no te puedes bautizar sin primero arrepentirte. Primero tienes que dejar los pecados y la maldad atrás, las injusticias. Y ahí recién le dice, y acá está la clave: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y además el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces aquí está justamente otra de las claves, es que nosotros tenemos que producir frutos dignos de arrepentimiento, y esto es constante. Por eso la limpieza espiritual, la santificación, la consagración es constante, es una vida constante. No es solamente una temporada, un día o cuando simplemente te pasó algo. No, tiene que ser constante. Entonces, para que tú seas un vaso de honra, para que tú seas un vaso consagrado, para que tú seas un buen siervo fiel, aprobado delante de Dios, vas a tener que pasar por esto constantemente, en cada temporada y aún diariamente. Entonces nosotros vemos esto justamente aquí, de que en esa época la gente se justificaba: somos hijos de Abraham, pero no hacían lo que hacía su padre Abraham, no hacían, no tenían esa comunión íntima con el Padre, aunque decían que tenían un Padre. Entonces, ahora es obviamente a través del Espíritu Santo que se nos ha revelado Jesús, y a través de Jesús que vamos a llegar al Padre. Y obviamente a través de su Espíritu va a traer convicción de pecado, justicia y juicio, ¿no? No solo al mundo, sino a nosotros también. Nos tiene que dar convicción el Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, el Señor me decía eso, que esta es época que ya se necesita cortar raíces de iniquidad en nuestra vida. Y lamentablemente hay muchos siervos y muchos ministros de Dios que todavía están batallando con esto. Así que de esto voy a hablar más en la noche profética. Ya eso vamos a verlo después. Ahora lo que voy a seguir hablando justo son de las claves. Entonces, esta es la segunda clave: es limpiar, cortar raíces de iniquidad, cortar con cosas que ya no deberías estar en tu vida. Ya no debes estar conectado con eso. Y si es algo de maldad, hay que cortarlo, así de raíz hay que sacarlo de nuestra vida. Luego, el Señor me llevó a Juan 15, y esto me lo repitió muchas veces en este mes, donde habla sobre la vid verdadera. Muchas veces hemos leído este versículo y aún lo he enseñado de distintas maneras también. Pero en esta temporada el Señor me llevaba por esto, por la limpieza espiritual que siempre pide Él que tengamos cuando nos llama a prepararnos justamente a la consagración. Pues necesitamos pasar un proceso de limpieza y purificación para que tú seas consagrado. Entonces esto es muy importante. Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y a todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, a veces uno dice: pero ¿por qué paso tantos, esos procesos de limpieza? Es para que lleves más fruto si es que tienes fruto.
para que lleves más fruto. Entonces, gloria a Dios, gózate por eso, porque vas a llevar más fruto. Y al contrario, preocúpate si no llevas fruto y si no estás pasando por esos procesos, porque va a llegar un momento que el Padre va a esperar que des frutos y luego te quitará, te va a sacar. Entonces Él está esperando, Él es lento para la ira y grande en misericordia, por eso que se tarda a veces, obviamente, los juicios o lo que a veces Dios ya saca gente, ¿no? Él levanta, obviamente, líderes, él levanta gobernantes, gente que debe estar en cierta posición y aún en el servicio, a sus mayordomos, sus administradores, los mueve, porque no le están produciendo. Vean nomás en la parábola de los talentos, cuando él decía, y el parábola de las 10 minas, que eso hablamos mucho el año pasado, recuerdo, y donde Dios quería ver fidelidad, quería ver justicia en nosotros y que nos multiplicáramos y nos fructificáramos. Entonces, si el Señor ha dado la orden, y esto es desde el Génesis está la orden, fructifiquen y multiplíquense. Estamos llamados a fructificar y a multiplicarnos. Así que en la vida cristiana, y esto no tiene que ver solamente obviamente con los matrimonios y los hijos, no, tiene que ver también con los hijos espirituales, con la iglesia se tiene que multiplicar y tenemos que dar frutos. Por eso fructificaos y multiplicaos. Y aquí vamos a ver justamente lo siguiente. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué es lo que nos trae limpieza? La palabra. Pero la palabra que entra profundamente. No la palabra que se escucha, sino la palabra que escuchas, obedeces, la crees y la activas. La aplicas en tu vida y eso te va a limpiar. Eso te limpia. Entonces, si tú eres un verdadero discípulo que sí escuchas y aplicas tu palabra, no eres solo un oidor, eres un hacedor de la palabra, ya estás siendo limpiado. Pero luego da otra clave aquí, y eso me lo ha repetido muchas veces, Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces eso me decía el Señor. Muchas veces la gente ora y clama, Señor, ven con tu espíritu. Señor, manifiesta tu presencia. Señor, trae tu gloria. Señor, 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 Padre, Padre, Padre. Pero me dice, no permanecen en mí. No permanecen en mi palabra. No permanecen en mi reposo. No permanecen en mi presencia. No permanecen en el altar de oración. No permanecen en ese lugar secreto. No permanecen. Entonces, ¿cómo pueden ser portadores de mi gloria a otras partes? ¿Cómo puedo ir con ellos si ellos no permanecen en mí y se van hacia otros lugares y se van hacia otras cosas, se distraen por otros lados? Entonces, esto es lo que pasa. Por eso es que no estamos llevando fruto muchas veces por esto. Entonces, esto es algo muy importante de observar. Y también dice luego, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, por eso Jesús siempre decía, por sus frutos los conoceréis. Tú no tienes que promocionarte ni decir nada si eres buen siervo, si eres mal siervo, si haces justicia, no haces justicia, si no, aún, por ejemplo, decir qué posición, qué función tienes, quién eres. No, es simplemente tus frutos lo que el Señor primero quiere ver en ti. Y esos frutos van a ser exhibidos. Y es por eso que por esos frutos es que vas a aún causar envidia en otros y la gente ya te venía a tirar piedras. Nadie le tira piedras a un árbol que no lleva frutos. Y es porque estás llevando frutos. Y tienes que resistir y tienes que aguantar. Y si estás llevando fruto, pues la gente viene a ti, la gente te busca. Porque estás dando fruto. Yo quiero de ese fruto que tú tienes. Entonces por eso a veces sentimos como que nos arrancan y nos sacan y tenemos que ir otra vez, obviamente, a la presencia de Dios a
a ser limpiados, ser purificados para poder portar más fruto y también ser machacados como los olivos para producir más aceite y ser quebrados como esos odres. Acuérdense de la enseñanza de los odres viejos para poder portar el vino nuevo. Y todo eso tiene que ver con la nueva gloria. Entonces, eso es importante que nosotros apliquemos en nuestra vida. Y entonces dice el Señor, ahí después viene y dice esto, el que, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso es que no hacemos nada cuando estamos separados de Dios. Ahora, podría pasar que a veces piensa la gente que porque está en una iglesia está en Dios y no es así. No, ese puede ser un engaño del enemigo. Es donde tú manifiestas, donde se ve tus frutos todos los días, en tu diario vivir. No solo es cuando vas a la iglesia, así vayas a cantar o a hacer lo que sea, no. Tus frutos van a ser exhibidos, van a ser vistos por la gente. En tu hablar, en tu actitud, en tu caminar, ¿no? En tus acciones. Entonces eso es lo que el Señor está observando aquí. Luego dice, el que en mí no permanece, y miren acá, eso es lo delicado de no permanecer en Dios, que no estemos llevando frutos, obviamente frutos del Espíritu, no frutos de la carne, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Muchas veces vemos acá, por ejemplo, cuando sacan la cosecha y cuando a veces nosotros traemos cosas que obviamente son para, son obviamente las ofrendas de las frutas, los vegetales, todo eso. Todos los malos frutos se sacan y se botan. Y solo se deja lo bueno. Entonces eso sirve para comer, para que alimente a las personas. Pero ¿qué pasaba? A veces la situación quizás no es que no estás dando frutos, sino que puedes estar dando malos frutos. Entonces ahí es donde el Señor te dice, endereza tu camino, obviamente, y haz las cosas bien para que lleves buen fruto. Pero lo peor es no llevar fruto, o sea, no sirves para nada. Y es por eso que el Señor mismo, cuando fue en el camino, ¿se acuerdan que maldijo la higuera? Es casualmente porque no me da de comer. Te necesito ahora, ahora yo necesito tu fruto y no eres útil. Es por eso que maldijo la higuera, que se seque totalmente y ahí se queda. Obviamente, y si está seco, va a servir para que te echen al fuego y ardas. Las maderas, las leñas secas, nosotros las traemos para hacer, obviamente, fogatas cuando es época de frío. Ahora no lo necesitamos, pero eso se guarda para hacer, obviamente, fogatas, chimeneas, para traer calor, sirve para eso, al menos para eso sirve. Pero tiene que ser quemado, ¿no? Y tiene que arder. Y luego dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces muchas veces la gente va directo a la promesa de que, sí, todo lo que yo le pido al Señor en el nombre de Jesús hecho está. Pero ¿has visto la primera parte? El mandamiento. No hay ninguna promesa en la Biblia que no lleve un mandamiento, una orden de Dios, una condición. Y dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que permanecer? Tú tienes que permanecer en la presencia de Dios. Y por eso vas a llevar fruto. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor permanece en ti. Entonces, tú y Jesús son uno. Eso es lo importante. Entonces, la gente puede ver a Jesús, puede recibir a través de ti justamente lo que Dios quiere llevar, obviamente, a otros y aún al mundo, para que ellos sean salvos. Y luego recién dice, obviamente, que si tú llevas este tipo de vida, ahí recién dice, pide todo lo que tú quieras y te será hecho. Porque también la palabra dice, deleítate en el Señor, obviamente en su presencia, deleítate en el Señor y todas tus peticiones serán concedidas. Pero la gente no entiende, solamente va a la parte bonita y no ve la parte en la que hay que pagar el precio primero, hay que hacer el sacrificio, hay que cumplir el mandamiento, hay que obedecer. Y luego dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos.
Entonces, no hay discípulo de Jesucristo que no lleve fruto. Todos tienen que llevar frutos. De esa manera se conoce a los discípulos de Jesucristo. Yo conozco a mis discípulos porque dan fruto. Obviamente me siguen a mí porque siguen a Jesús. No me siguen a mí. O sea, yo soy solamente ese instrumento para llevarlos a Cristo, para ayudarlos a que obviamente yo siembro, riego, puedo estar cosechando también en ellos. Entonces, para eso, porque esa es mi función, ¿no? De enseñarles la palabra, y por medio de la palabra van a ser limpiados y van a llevar más fruto, porque ellos la van a aplicar y van a seguir el modelo de Jesús. El modelo que nosotros enseñamos en el discípulo es el modelo de Jesús. No enseñamos otro modelo. Es el modelo de Jesús, porque Él es nuestro modelo a seguir. No soy yo, es Jesús, porque Jesús debe ser el modelo para tu vida. Yo, yo tengo que ver a Jesús en ti, tú tienes que ver a Jesús en mí, y el mundo tiene que ver a Jesús en nosotros. Entonces, de esa manera es que vamos a lograr ser buenos discípulos y el Padre será glorificado. Luego dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Eso también, parte de la clave es permanecer en el amor de Dios. El que está en Cristo Jesús tiene amor. No puede odiar a sus hermanos, no habla mal de sus hermanos, no traiciona a sus hermanos, y ama aún a los perdidos, ¿no? A los que todavía no son del rebaño, pero también para que vengan a Cristo. Hacen justicia, buscan las cosas de arriba, no están yéndose para abajo. Entonces del amor es justamente ser eso, ser pacientes, ¿cómo se dice? También soportarse los unos a los otros, sobre todo los que convivimos juntos, las familias, ¿no? Porque no hay familia perfecta. Todas las familias tienen sus cosas, sus errores, pero lo importante es que en el amor nos unimos. En el amor estamos unidos y eso es lo que hace que el amor cubre, dice, multitud de pecados aún. Entonces por eso Dios quiere que te llenes del amor de Dios. Por eso dice, así como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y si guardáis mis mandamientos, ¿no? Si obedecen y permanecen en mi amor, ahí habla obediencia y permanecer en el amor, o sea, practicar el amor, estar en el amor de Dios, ¿no? Dando a los demás, compartiendo con los demás también, haciendo el bien. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, entonces eso es lo que nos va a ayudar a permanecer en el amor de Dios. Entonces, por la obediencia a los mandamientos de Dios, es que vamos a poder permanecer en su amor. Y por eso, ¿por qué? Porque el Señor Jesús fue el que guardó los mandamientos, es el modelo. Él guardó los mandamientos del Padre y por eso dice, yo permanezco en su amor, en el amor del Padre, que aún Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él derramó hasta la última gota de su sangre por todos nosotros, por las futuras generaciones, por la redención no solo de la humanidad, sino de toda la tierra. Entonces no hay amor más grande que haber dado su vida por todos nosotros. Entonces, de la misma manera, parte de eso es como que también cuando nosotros damos nuestra vida en hacer discípulos, en dar enseñanzas, en transmitirles a otros justamente esa inspiración de vida, es que también nosotros estamos ahí. Y también cuando oramos, intercedemos, estamos también en el Espíritu ahí, dando la vida por otros. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, obedecer los mandamientos para permanecer en el amor de Dios. Y luego dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, si nosotros somos obedientes al Señor, nosotros ya venimos a ser amigos, amigos de Jesús. Y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que yo oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Es por eso que ahí puedes recibir revelaciones, es por eso que ahí el Señor ya comparte secretos contigo, porque sabes estar en intimidad con Él, sabes ser uno con Él. Entonces estas también son claves para esto.
Y luego dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, eso es uno de los mandamientos. Vayan y den fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en el nombre, en mi nombre, ¿no? En el nombre de Jesús, Él os lo dé. Y esto os mando, que améis los unos a los otros. Entonces, los frutos del Espíritu se manifiestan principalmente con el fruto del amor. Porque con el fruto del amor se pueden dar los demás frutos, la paciencia, el gozo, obviamente lo demás, la templanza, ya el carácter se forma y todo eso. Pero es el amor. El amor prevalece por encima de todo. Y no solo vas a amar a los de tu casa, tienes que amar a todos, a todos. Entonces, ya la segunda parte de esto lo vamos a ver, obviamente, en la noche profética. Y yo quiero terminar, obviamente, con 2 Timoteo 2, que esto es justo lo que quiero enfatizar, porque esta es ya vimos esta es la tercera clave. Esta aquí es para cómo ser, obviamente, ser buenos siervos, ser vasos de honra, la continuación. Entonces, en Juan 15 ya hemos visto, y es llevar fruto, obedecer a Dios, llevar fruto, permanecer en Él, y obviamente es porque vas a permanecer en el amor de Dios, eso es, ¿no? Y el primero, ya lo vimos en Isaías 64, no, en Lucas 3, que en Isaías 64 vimos el modelo, que por qué Dios nos habla a nosotros como vasos, porque somos obra de sus manos. Él es el alfarero y nosotros somos formados del barro. En Lucas 3, ¿no? Los frutos de arrepentimiento, que tiene que ver obviamente con no solo salir del pecado, sino de la inmundicia, de la contaminación, de la iniquidad, raíces de iniquidad, cortar eso. Hemos hecho varias clases sobre eso y puedes revisar ahí en el canal profético, para que profundices más sobre ese tema. Y luego obviamente ya lo que vimos en Juan 15 y ahora 2 Timoteo 2. ¿Dónde está la tercera clave de todo lo que es limpieza espiritual y purificación? Cuando Pablo le habló a Timoteo, porque él era su padre espiritual, él lo estaba formando para ser un futuro apóstol. Entonces, Timoteo tenía que pasar por los 5 ministerios, obviamente, y, y lo animaba a que él sea un buen soldado de Jesucristo. Por eso aquí podemos ver, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Y aquí están en este tercera clave vamos a ver varias estrategias. Tenemos que esforzarnos en la gracia que está en Cristo Jesús. Entonces, por medio de Cristo Jesús vamos a alcanzar la gracia, ¿no? Y hay muchas claves para alcanzar la gracia, y eso justo lo estamos estudiando. Parte de eso es vivir, por ejemplo, en integridad y en verdad, para que tengas la gracia de Dios y la gracia de los hombres, por ejemplo. Eso está en Proverbios 3:4. Y es que necesitamos de la gracia de Dios. De otra manera no vamos a poder ser buenos siervos, buenos soldados, ser un vaso de honra. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgale a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí ya vas a empezar a dar fruto, te vas a empezar a multiplicar, y por eso tienes que rodearte de hombres fieles. Cuando la Biblia habla de la palabra hombres, no significa que está excluyendo a las mujeres, no. Cada vez que la Biblia habla de la palabra hombre, habla al género humano. Y las mujeres somos parte del género humano, obviamente. Estamos incluidos los niños y todo eso. Pero aquí obviamente habla de hombres fieles, ya hombres crecidos, ¿no? Gente madura. Esa es la gente madura a la que vas a llamar. Esto se ha transgiversado porque los que son machistas dicen, no, ahí habla de hombres, no habla de mujeres. No, cuando habla de hombres es varón, habla de varón, varones. Ahí es diferente. Pero cuando habla de hombres, estamos incluidas las mujeres también allí, porque es el género humano se está hablando. Entonces, los que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, esos idóneos es gente de testimonio, gente que da ejemplo. Y luego dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los buenos soldados de Jesucristo
tenemos que sufrir penalidades, porque eso nos va a formar el carácter, vamos a ser procesados, vamos a ser limpiados y purificados a través del fuego y de las aguas. Luego habla también, dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces hay una lucha, hay una batalla, que es la batalla de la fe, la diaria batalla de la fe, en la que tenemos que estar siendo constantes. Más adelante dice, le hablaba de las prisiones que él sufría y dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús como gloria eterna. Para llevar la salvación a muchos, hay gente que sufre no solo penalidades, sino sufre cárceles, prisiones. Hay muchos lugares donde para que llegue la palabra de Dios, el Evangelio está prohibido. Que usted dé un culto o que lleve palabra, predique en las calles y menos que lleve la Biblia. Te pueden matar por eso, pero aún así hay un precio que pagar, ¿no? Entonces, dice, la palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él; si sufrimos, también reinaremos con Él; si lo negamos, Él también nos negará; si somos infieles, Él permanece fiel, porque Dios no puede ser infiel jamás, porque no puede negarse a sí mismo, ¿no? Entonces, ahí nos recuerda parte, obviamente, de qué es ser un buen soldado de Cristo. Va a haber penalidades, va a haber sufrimientos, y es ya como dije, hay que producir esos frutos, frutos de aflicción, frutos de arrepentimiento, frutos de justicia, porque en todo eso Dios nos va formando nuestro carácter, nos va formando como siervos, nos va formando como soldados, ya los que están en el ejército de Dios, en el servicio, y nos va formando obviamente como vasos de honra, y esto lo vamos a ver más adelante. Luego habla y dice en el 14, recuérdale esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, Dios no nos ha llamado, obviamente, a caer en discusiones. No es lo mismo que hablar de la palabra y obviamente buscar la revelación, estudiar la palabra, edificarnos los unos a los otros, y si hay dudas, obviamente, aclarar las dudas, sino que hay gente que está siempre tratando de llevarte a la discusión para desenfocarte el propósito de Dios. Entonces él advierte de eso te va a llevar a la perdición, dice. Luego habla, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí está, la palabra de verdad es lo que te va a hacer que te presentes como obrero aprobado a Dios, porque permaneces en la verdad. El espíritu de verdad y la verdad, que es la palabra de Dios, está en ti. Entonces eres verdadero, eres fiel, verdadero a la imagen de Dios. Entonces eso va a dar un buen testimonio tuyo. Luego dice, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Vamos a ver en la versión de... En esta versión que tengo acá, palabra de Dios para todos. Vamos a ver en un lenguaje más sencillo para que puedan entender. ¿Okay? Dice, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Si tú eres una persona verdadera, vas a saber cómo aplicar la palabra de verdad y enseñarles a los demás, porque tu testimonio es verdadero. Y dice, aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Y esto es algo que Dios me decía en un tiempo de oración: no permitan contaminación espiritual, que llegue cosas a sus oídos que los contaminen. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con esas palabrerías vanas, tiene que ver con eso, cosas mundanas, tonterías, cosas que no te van a llevar a nada, no edifican a nada. Entonces esto hay que sacarlo de nosotros, todo eso hay que sacarlo, no caer en esto. Si hemos caído, pidamos perdón. Tenemos esa entrada al trono de la gracia por medio del Señor Jesucristo.
Dice, su enseñanza aún de estas personas se propagará como un cáncer. Himeneo y Fileto han hablado así. Había dos personas que tenían esto dentro de ellos, ¿no? La murmuración, pues el chisme, la crítica, la sátira, la burla, la falta de respeto, de no hablar cosas que aún van en contra de siervos que están obviamente llenos del Espíritu y son ungidos, son consagrados, ¿no? Nosotros no estamos llamados a hablar mal de ellos, ni obviamente ni criticarlos, ni nada. Dice, se han apartado ellos ya de la verdadera enseñanza diciendo obviamente que la resurrección de todos ya sucedió y con eso arruinan la fe de algunos. Quiere decir que estaban ya infiltrando falsas doctrinas dentro de la iglesia. Dice, a pesar de eso, Dios ha construido una base sólida, hay un fundamento que continúa firme en la que se encuentran escritas estas palabras. El Señor conoce a su pueblo y todo el que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. La maldad es iniquidad, injusticia, impiedad, perversión y todo eso tiene que salir de nuestra vida y justamente puede estar ingresando por esa contaminación espiritual que estamos permitiendo. Y ya luego habla justamente de los vasos de honra, donde dice, en una casa grande hay objetos de oro y plata y también otros de madera y barro. Algunos tienen usos especiales, otros uso común. Así sucede en la casa del Señor. Si uno se mantiene puro, puede tener un uso especial, consagrado y útil para el Señor y listo para hacer toda clase de buenas obras. Entonces en esto está muy claro, muy específico de qué justamente es lo que nos llama a ser el Señor, cómo ser esos vasos de honra, vasos consagrados, ¿no? Para la gloria y honra del Señor. Entonces así Dios nos va a poder usar para su gloria, para su honra, y va a poder derramar ese vino nuevo, ese aceite fresco, esas aguas limpias, porque vamos a servir de todo eso, ¿no? Por eso dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y luego ya hay otras cosas más que también tenemos que, obviamente, tener en claro. Huyamos de las pasiones juveniles, sigamos la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. De esa gente te tienes que rodear, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contienda. O sea, todo lo que trae contienda, división, dice el Señor, de esa gente apártate. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contienda, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Siempre habla de los sufrimientos del siervo. Y debe corregir con mansedumbre a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, ¿no? Entonces ya la gente que está llena de maldad y todo eso, aún Dios les va a dar oportunidad hasta el último momento para que ellos también sean, ¿no? Escapen, como dice, del lazo del diablo y no caigamos en esas contiendas entre hermanos y aún con gente que podría estar infiltrada. Es mejor aplicar lo que dice la Biblia, la palabra, hablemos con ellos directamente, expongamos la verdad, porque la verdad debe salir a la luz, hay que corregirlos con mansedumbre, con amor, pero también dice que si ellos más de 2 o 3 veces no aceptan corrección y siguen rebeldía, deben ser apartados y separados. Y eso ya es cuestión de lo que los líderes obviamente decidan hacer con la ayuda del Espíritu Santo, la sabiduría que Dios nos da. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí esta enseñanza sobre cómo ser justamente esos vasos de honra, esos vasos consagrados, santificados, útiles para la buena obra, y cómo ser esos buenos obreros aprobados, fieles, que el Señor va a recompensar. El Señor va a traer grande recompensa para ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos vemos con la bendición de Dios el día 31 de mayo. Si no lo puedes ver en vivo, va a estar grabado en el canal y lo puedes ver en el momento, obviamente, que tú puedas tener ahí libre. Pero va a quedar ahí, va a quedar obviamente grabado como todas las noches proféticas que han sido grabadas. Así que estamos expectantes de lo que Dios va a hacer ese día porque es la obra del Señor. Va a ser la palabra del Espíritu Santo y la administración del Espíritu Santo. Va a haber una administración muy importante y espero que especialmente líderes y siervos puedan presenciar eso para que reciban una administración y sean libres, sanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Hasta pronto.
Bendiciones, bye bye.